Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos en Geburot 14, Pasuk 21. Y dice así: y después de anunciar la promesa de la redención en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron jueces supervisores de cada comunidad, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Adón en quien habían creído. Bien, una de las cosas importantes que le importaba a Rav Shaul era precisamente no solamente establecer Talmidim, que fue el mandato que dejó nuestros Ribi Yeshua HaMashiach, y que consecuentemente Rav Shaul, como un hombre versado en la Torá, tenía que saber y debería de entender que ciertamente una de las cosas importantes es la buena administración del Malachut HaShamayim. Por lo tanto, se dio a la tarea no solamente de hacer discípulos, sino también de ordenar, estableciendo ciertos puntos importantes dentro de las comunidades, como es en el caso de lo que acabamos de hacer la lectura. Se establecieron jueces dentro de cada comunidad y poniendo ciertos lineamientos para que funcionaran. En este caso, los varones encargados serían responsables de las comunidades y tendrían que llevar a cabo el funcionamiento adecuado de las mismas. Por eso es que Rav Shaul con todos los hermanos en las diferentes ciudades a donde estaba, se pusieron a orar y incluso ayunar para poder hacer la selección de los jueces, que, como ustedes saben, no eran muy viejos o personas con mucho nivel, pero sin embargo Rav Shaul, y después de mucho ayuno y mucha reflexión, se fueron a la tarea de elegir a estos jueces, que era necesario para que las comunidades crecieran, permanecieran, se fortalecieran y cumplieran con el mandamiento o los mandamientos que el Eterno les había dado. Especialmente en estos momentos todavía tenían una relación muy fuerte con los judíos, pero también debemos entender que no solamente era la relación con los judíos, sino especialmente con la instrucción y la enseñanza que nacía desde Moshe Rabbeinu y a través de los profetas hasta sus días. Por lo tanto, especialmente los gentiles deberían de ser instruidos, dado que un judío desde muy pequeñito se les enseñaba las leyes, las instrucciones y toda la halajá para llevar a cabo el servicio al Eterno. Sin embargo, los gentiles, como sabemos, involucrados en el paganismo y en la idolatría, y habiendo dejado todo esto, iniciaron una relación de pacto con el Eterno, pero se les tendría que enseñar absolutamente todo. Y esta era una labor colosal, era una situación que se tendría que atender con mucho cuidado, pero también supervisando. Y por eso es que Rav Shaul decía: yo no puedo estar en todas partes, y consecuentemente hay que organizar las comunidades para que puedan funcionar adecuadamente y haya quien esté cuidando y que tenga cuidado de las mismas. Entonces, esto era una cuestión de orden. Desde luego tendrían que aprender, es decir, los Talmidim habrían de aprender, tanto varones como varonas, a conducirse de la manera adecuada, a aprender los mandamientos, los estatutos, los decretos, y mucho de esto tiene que ver con la fe, es decir, cómo nosotros le hemos creído a Hashem y cómo le obedecemos. Y en esto tenía que ver con el hecho de que los discípulos tendrían, los gentiles, aprender a comer, aprender qué comer y cómo comer, y comerlo kosher y ya no comer
lo treifá, de ejemplo. Y también tendrían que aprender las leyes básicas, la tefilá, cómo acercarse a Hashem, cómo hacer rectificaciones, y todo era una situación de mucha enseñanza, de mucha instrucción, y consecuentemente Rab Shaul llegaba y se estaba en las comunidades a veces por meses, pero no podía quedarse en un lugar específico. Entonces por eso nombró jueces que pudieran administrar, que pudieran guiar, que pudieran instruir, que pudieran animar y fortalecer la fe de los hermanos, y esto era algo que se tenía que dar. Y entonces si quería que las comunidades permanecieran y se fortalecieran, este era el camino en el cual se debería dirigir cada comunidad, y por eso se dio a la tarea de esta administración. Entonces, por esa razón, mis amados hermanos, el caminar y el andar en nuestra vida debe de ser con mucha disciplina, y de esta manera fortalecer nuestro caminar y nuestro andar delante del Eterno. Entonces, eso es un factor importantísimo, la disciplina y el poder aprender de una manera importante delante de Hashem. Por otro lado, dice, pasando luego de Pisidia fueron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado a la gracia de Dios para el servicio que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunieron a la comunidad informándoles de todo lo que Dios había hecho con ellos, convencidos de que habían abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces habían de regresar, y regresaron a Antioquía, de donde habían salido, con la encomienda de ir y enseñar a los gentiles. Esta era una gran responsabilidad que el Eterno les había dado, y consecuentemente tendrían que informar y tendrían que hablar de ello. Esto era algo extraordinario, porque ciertamente las cosas no son fáciles. El hablarle a la gente no es fácil, el establecer una comunidad no es fácil, el que una comunidad permanezca no es fácil, y solamente con la ayuda del Eterno se puede permanecer y se le puede dar seguimiento a todo ello, pero nunca descuidando los factores que son importantes, como es no solamente la conversión, pero también el seguimiento a cada discípulo y la instrucción que es necesaria para que todo esto marche sobre ruedas, y sobre todo que las comunidades crezcan, que las comunidades vayan ganando creyentes, pero también crezcan en madurez. Esos son los dos parámetros que se siguen en las comunidades netzaritas: conversos, buscar conversos, hablar a la gente, traerlos al convencimiento de que el único Dios es Hashem y a su Mashiach. Y se inicia el proceso de crecimiento, de formación, de madurez en la vida de todos ellos, y consecuentemente se establece precisamente un orden de administración para que la comunidad pueda crecer y pueda fortalecerse. Y eso es lo que hacemos, dándole continuidad y cuidando todos los aspectos, incluso la misma disciplina, el mismo conocimiento y la perseverancia en todo lo que se aprende, para poder entonces ir escalando, elevándonos de una manera importante en el servicio a Hashem. Que el Eterno, quien es bendito, te dé un magnífico día, y que pienses mucho en la gran responsabilidad que tenemos todos de poder compartir, pero también de participar en el servicio a otros. Llegamos en la puerta de entrada, pero ya habiendo aprendido, tenemos la responsabilidad de dar. Es decir, ya me dieron, ya me educaron, ya he aprendido, ahora mi responsabilidad es compartir
y hacer el mismo ciclo de crecimiento y traer a otros al conocimiento de Dios Altísimo y que ellos también aprendan y sean dirigidos en este caminar con el Eterno. Que el Eterno, quien es bendito, te ayude a pensar que no es llegar a una sinagoga, aprender y quedarme ahí sentado, sino es llegar a una sinagoga, aprender y servir. Que estés muy bien. Shalom, shalom.